Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a esta subclase de emprendimiento y sustentabilidad. Y el tema de hoy es justamente sustentabilidad. El objetivo de aprendizaje es conocer la información técnica dirigida a mejorar el nivel de bienestar de la población a través de cambios de paradigma para la formación de personas y empresas sustentables. Su importancia radica en hacer conciencia sobre el aprovechamiento racional de los recursos naturales y su utilidad es poder desarrollar una cultura de acciones sustentables enfocadas a proyectos de emprendimiento y a las actividades diarias de las personas. En la plataforma Moodle está habilitada un foro de discusión para todos aquellos que deseen vertir sus comentarios respecto de la lectura previa. Recuerden que cada uno de los que aparezcan con un comentario en este foro se puede hacer acreedor a una insignia de comprobación de lectura. Y bien, la frase de hoy es: nuestro planeta tiene los suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todos e insuficiente para atender la ambición de pocos. Mahatma Gandhi. Lo veíamos en la clase anterior de sociedad, una anterior a la anterior, que era la sociedad y economía de consumo, como el Homo consumens, en su ambición de consumir más y más, pierde la noción, pierde la conciencia, y ese no es un camino que nosotros debemos de tomar. Debemos ser conscientes de la limitación de los recursos naturales. Y vemos en pantalla esta fotografía del planeta Tierra, tomada por Galen Rowell, que mencionaba, la bautizó como la puesta de la Tierra, porque es la fotografía ambiental más influyente jamás tomada. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que se vio el planeta Tierra como el único lugar para vivir. Y es de todos conocido que las actividades del ser humano han estado dañando al medio ambiente en los diferentes ecosistemas de todo el planeta, desde la aparición de la revolución industrial hasta nuestros días. Todo esto ha acelerado el agotamiento de recursos naturales en nuestro planeta, y eso pone en riesgo la supervivencia de la especie humana. Vemos en pantalla cómo de 1950 a 1997 las actividades humanas se han quintuplicado, y todo parece indicar que a este ritmo pues vamos a tener una escasez de recursos debido a este nivel de actividades humanas, sobre todo actividades de producción y de consumo. Vemos en pantalla también una gráfica donde se menciona que para el año 2050 seremos cerca de 13 billones de personas, por lo menos desde el 2039, y van a ser esta cantidad de personas con necesidades de alimentación, educación, salud, vivienda, etcétera, y los recursos que se tengan para ese momento pues no van a ser los mismos de hoy en día, de tal manera que se están comprometiendo los recursos para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. Y se estima que a partir del 2006 el crecimiento poblacional va a ser de 211,000 personas por día. ¿Esto qué representa? Que hay una sobrecarga de la población en nuestra huella ecológica. No vamos a poder atender todas las necesidades de la población del mundo con los recursos actuales del planeta. Vemos también cómo estaba compuesto nuestro sistema a partir de los recursos naturales, y a eso se le llama capacidad de carga del planeta. A este ritmo se van a requerir 2 planetas, tierras, para darle satisfacción en recursos a las generaciones futuras. Y pues todos sabemos de dónde vamos a sacar otro planeta a este ritmo, pues no hay forma.
¿Cuál ha sido el problema? ¿Cómo es que llegamos a meternos en este problema? Porque tenemos un modelo lineal de consumo, donde tomamos recursos, producimos productos y servicios, usamos estos productos y servicios y después desperdiciamos, generamos desperdicio o basura. Pero es la manera en que hemos venido satisfaciendo nuestras necesidades. Entonces, tenemos que repasar la definición de bienes y servicios. ¿Qué puede ser un bien? Se trata de todas aquellas cosas aptas para la satisfacción de necesidades humanas y son producidas o transformadas por el trabajo. Los servicios son un acto o desempeño que una parte ofrece a otra, es una ejecución y en esencia es intangible. Su valor es percibido por quien recibe el servicio y son estas personas, los clientes, los que determinan si se está percibiendo valor. Estos bienes se pueden clasificarse en bienes propiamente dichos o el capital natural. Todo lo que existe en el planeta Tierra sin la intervención del hombre son los bienes propiamente dichos y los bienes económicos, que son aquellos resultados de la transformación y pueden ser bienes de consumo único o bienes de consumo durable. Y los bienes de producción, que pueden también ser bienes de uso único o bienes de uso durable. Los bienes propiamente dichos son los que podemos encontrar en la naturaleza y no cuesta nada obtenerlos, como el aire, el sol, los paisajes, etc. Vemos cómo está compuesta la biosfera de nuestro planeta: 71% océanos, 16% tierra productiva biológicamente, 13% desiertos, hielo, capas de hielo y tierra apta para construcción. Y los bienes económicos son aquellos que tienen un costo producirlos o adquirirlos. Todos estos bienes económicos dejan una huella ecológica en el planeta y debemos de empezar a ser conscientes de esta huella ecológica. De tal manera que está calculado que hay una biocapacidad, esto es, que todos los recursos naturales se pueden producir a un ritmo determinado, y el impacto de la huella ecológica. Vemos que la intersección de la biocapacidad, que es esta línea naranja, con la huella ecológica, que es esta línea morada, ya tocó su cruce en los años 80, finales de los 70, más bien mediados de los 70, ya se alcanzó esta biocapacidad máxima de los recursos que nos puede proveer el planeta con la huella ecológica de nuestro propio consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no, el planeta ya no nos puede aguantar a este ritmo a toda la población. Necesita de acciones que no comprometan los recursos para las futuras generaciones. ¿Y qué se requiere? Una reculturización. Debemos de volver a pensar y a cuestionar si todo lo que consumimos lo necesitamos para vivir o excede nuestras necesidades para vivir. La gente más pobre en el mundo es la que más depende de los recursos naturales. Son los que pueden salir a pescar, a recolectar frutos que les da la naturaleza, pero eso no implica que sea una manera sustentable de vivir. Ahora, la sustentabilidad se puede ver como disciplina cuando se refiere a una respuesta rápida y comprometida a estos cambios planetarios urgentes. ¿Cuál es el verdadero problema de la sustentabilidad? Que el hombre o el ser humano es el único ser vivo capaz
de romper los ciclos naturales de la Tierra. ¿Cuáles son esos ciclos naturales? Los del agua, los de la tierra, los de los glaciares, el viento mismo, la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este ser vivo, que es el hombre, la especie humana, puede romper estos ciclos de manera voluntaria. Y romper estos ciclos trae consecuencias en todos los demás recursos naturales. Y repasemos ahora dos conceptos, el de desarrollo y el de crecimiento. Cuando hablamos de desarrollo, cuando un ser vivo alcanza su madurez en todas sus dimensiones de acuerdo a su edad. Y cuando hablamos de crecimiento, cuando aumentamos el tamaño del organismo, cuando ese organismo aumenta de tamaño, se dice que hay un crecimiento. Entonces, generalmente el crecimiento debe de ir acompañado de desarrollo. Si queremos vernos un poco más técnicos, el crecimiento sí se refiere a algo que podemos medir, esto es la altura, el peso y una estatura de un niño, podemos medir su crecimiento. Pero el desarrollo es más cualitativo. Este desarrollo de capacidades se refiere a un desarrollo en donde la madurez o las capacidades de los seres vivos pueden alcanzar un mayor nivel. De tal manera que un niño que va creciendo desde los 0 años va creciendo, aumentando de estatura y al mismo tiempo se va desarrollando. Poco a poco aprende a hablar, aprende a caminar y después aprende a aprender y después aprende a ejecutar lo aprendido y transformarlo, ese conocimiento, en soluciones. ¿Cuándo se empezó a dar cuenta la humanidad de este problema del cambio climático? Bueno, tiene sus orígenes desde 1960 y 70, donde hubo un primer libro llamado The Silent Spring en 1962 de Rachel Carson, donde se documentaban los efectos destructivos de los pesticidas. Fue en Estados Unidos donde la primera vez que se abordó este tema con el libro, donde se mencionaba que consumir productos del campo estadounidense traía consigo la contaminación de pesticidas. Entonces, esto fue una llamada de atención, un despertar de conciencias sobre el consumo para que los ciudadanos tomaran decisiones más informadas respecto de lo que estaban comprando y consumiendo. En una línea de tiempo del concepto de sustentabilidad, en 1968 se crea el Club de Roma, donde se da un primer informe llamado Los límites del crecimiento, donde se reconoce por primera vez que todos los recursos de la Tierra no son infinitos, son finitos y algún día se van a acabar. En 1972 se da la Conferencia de Estocolmo, donde por primera vez se reconoce que es un problema global ambiental. En 1980 se da el informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En 1984, la primera reunión de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Y en 1992, la Conferencia de Río de Janeiro, en donde nace la Agenda 21, donde se da difusión al término desarrollo sostenible. En 1997, el Protocolo de Kioto, que básicamente comprometía a los países a suscribir un acuerdo de disminución de gases de efecto invernadero. En 2007 se da la Cumbre de Bali, donde Estados Unidos y China se niegan a suscribir estos compromisos. ¿Por qué? Porque saben que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Continuando con la línea de tiempo, en 2009 la conferencia de Copenhague, donde se pretendía un acuerdo vinculante. ¿Qué es un acuerdo vinculante? Es un acuerdo obligatorio.
¿no? Deben de cumplir esas metas de disminución de gases de efecto invernadero. En 2010 se da una reunión en nuestro país, en Cancún, donde se establece por primera vez un fondo para el clima verde, alcanzar un máximo de crecimiento de la temperatura del planeta en 2 grados Celsius. Y en 2015 el Acuerdo de París, donde todavía se habla de cada país suscrito a este acuerdo debe de cumplir metas de emisiones de dióxido de carbono para revertir estos efectos. ¿Qué es el desarrollo sustentable y qué condiciones debe de cumplir? Bueno, vemos aquí 3 partes. Primero, ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior a su generación. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior del que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de las necesidades para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. Aquí vemos en la pantalla el esquema de la sustentabilidad. Está por un lado la sociedad, por otro lado la economía y por otro lado el medio ambiente. Las 3 son los elementos de la sustentabilidad, no solo es el medio ambiente. De tal manera que vemos en la intersección de estos conjuntos como un proyecto, cuando atiende problemas de la sociedad y resuelve problemas económicos, se vuelve un proyecto equitativo. Si un proyecto resuelve problemas de la sociedad y del medio ambiente, se vuelve un proyecto soportable. Si el proyecto resuelve problemas de la economía y del medio ambiente, se convierte en un proyecto viable. Pero para que un proyecto sea sustentable, necesita atender los 3 elementos: la sociedad, la economía y el medio ambiente. Cuando los proyectos reúnen estas condiciones es cuando se da el desarrollo sustentable. Pero ahora bien, ustedes podrían decir, bueno, pero hace rato en la línea de tiempo del concepto de sustentabilidad, en cierto momento se habló del desarrollo sostenible. ¿Cuál será la diferencia entre desarrollo sustentable y desarrollo sostenible? La pregunta que yo les haría es, ¿ustedes para sus papás qué son? ¿Sustentables o sostenibles? Sustentable significa que un organismo vivo puede crecer y desarrollarse sin la ayuda de otros. Y sostenible se refiere que ese organismo vivo necesita de la ayuda de otros para seguir creciendo, seguir desarrollándose y mantenerse vivo. Entonces, ahorita, seguramente para dar respuesta, ustedes para sus papás serían sostenibles, ¿ok? Hay todavía una dependencia principalmente económica en lo que terminan sus carreras para que terminando sus carreras se vuelvan sustentables. Ustedes puedan generar su propio ingreso a través de los conocimientos adquiridos en su carrera y puedan atender las 3 esferas, la social, la económica y la medioambiental. Entonces, la sustentabilidad, que en inglés es prácticamente el mismo término para la sustentabilidad y la sostenibilidad, se refiere a asegurar el nivel de vida de las personas, pero dentro de los medios de la naturaleza. Cuando alcancemos esto, realmente estaremos disminuyendo las posibilidades de colapso de los recursos o escasez de recursos que nos ofrece el planeta para mantener la vida de la especie humana. Es bien importante que entendamos
que nosotros le pertenecemos a la naturaleza y no la naturaleza le pertenece al hombre. ¿Por qué? Porque todo esto, lo que nosotros consumimos, pues va a tener su huella en los recursos naturales y ya vimos que estamos en un momento donde ya nos pasamos de esa biocapacidad, donde el planeta nos va a poder ofrecer todo lo que necesitamos para continuar con nuestra vida y sobre todo de las futuras generaciones. Otro elemento muy importante en términos de sustentabilidad es la hipótesis Gaia. ¿Qué es esto? Es una afirmación que nos dice que el planeta Tierra es un sistema autorregulado. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la intervención del hombre es capaz de autorregularse, de controlar los ciclos de los elementos de la Tierra para mantener la vida en el planeta Tierra. Entonces, esto lo formuló Lovelock en 1968 y esa era su afirmación, que el planeta Tierra tiene la capacidad de autorregularse para mantener la vida de todas las especies en el planeta Tierra. Y existe otra hipótesis, la hipótesis malthusiana. Esta que afirma, dice que independientemente de que la Tierra sea un planeta autorregulado, menciona que también el factor de la población humana tiene efectos directos en los ciclos naturales. Y de tal manera que cosas como una pandemia, una guerra, una plaga, esos elementos son parte del ciclo malthusiano y que son necesarios a tomar en cuenta para entender la sostenibilidad y la sustentabilidad del planeta. Entonces, por un lado, la hipótesis Gaia habla de que el planeta solito tiene la capacidad de autorregularse para mantener la vida en el planeta Tierra, y la hipótesis malthusiana afirma que dentro de esta autorregulación también la intervención de la especie humana es importante para que siga manteniéndose la vida sobre todo de la especie humana en el planeta. Y lo vimos hace un par de años con la pandemia, donde sería un elemento a contemplar dentro de la hipótesis malthusiana, donde se disminuyó una buena parte de la población a nivel mundial, y menciona Malthus que ese tipo de ajustes en la población humana son explicados por su hipótesis malthusiana. ¿Por dónde debemos empezar para ser sustentables y sostenibles? Hay diferentes enfoques. El primero de ellos es el conservacionista. En la medida en que nosotros respetemos los bienes tal y como están, sin extraerlos, sin hacer uso de ellos, estaremos teniendo este enfoque conservacionista de los recursos. Otro enfoque es el de restauración. Si ya lo tomamos de la naturaleza, debemos de hacer esfuerzos por restaurárselo a la propia naturaleza. La reconciliación con la naturaleza, muchas veces si ya el daño está ocasionado, debemos de llegar a esta restauración para vivir dentro de los límites de la naturaleza. Y la resiliencia, que es mantener este sistema a pesar de todos sus obstáculos y conflictos. Esperamos migrar hacia una nueva economía. ¿Por qué? Porque la actual, como vimos al principio, es el modelo lineal, y lo que nosotros buscamos es ahora tener esta conciencia de la crisis que puede haber por los recursos naturales, y debemos empezar por un enfoque de un economista ecológico. Ya lo veíamos, el crecimiento es diferente del desarrollo, y mientras que el crecimiento es cuantitativo, el desarrollo es cualitativo,
y por lo tanto el desarrollo sustentable involucra el aumento en la calidad de vida sin un crecimiento cuantitativo en el consumo o la producción. El crecimiento sustentable es físicamente imposible porque la biosfera es finita. El bienestar o calidad de vida de una persona o de una sociedad influye tanto en su calidad de vida de los humanos y de la salud de todas las partes de la biosfera. Es ese desarrollo sustentable el que puede mantener intacto el capital natural, viviendo del ingreso de la naturaleza en lugar de consumir el capital. Ahora bien, ¿qué está sucediendo a nivel global en términos de las empresas? Existe algo que se llama el Environmental Profit and Loss, es una técnica nueva, por así decirlo, de contabilidad, en donde no solamente hablamos de ganancias y pérdidas en términos económicos o monetarios, sino también hablamos de pérdidas y beneficios medioambientales. Environmental Profit and Loss, que es esta herramienta de análisis del impacto ambiental de una organización. Por un lado, mide una huella ambiental y calcula su valor en nuestras operaciones y a lo largo del monetario de nuestra cadena de suministro, así como el impacto asociado con el uso por parte de consumidores y al final de la vida útil del producto. Facilita una toma de decisiones eficaz y ofrece una información extremadamente valiosa sobre la actividad comercial y ofrece una mayor comprensión de valor de los recursos naturales. Ahora cada vez más, sobre todo las empresas globales, se están comparando en términos de este environmental profit and loss. Y otro de los esfuerzos que puede realizar para que las empresas se conviertan en una economía circular es justamente identificar en qué consiste este tipo de economía, donde en esta línea de tomar, hacer, usar y desperdiciar, no tenemos que llegar al desperdicio. Aquí vemos en pantalla los elementos para la economía circular, que después de hacer y usar, podemos nosotros retornarlo al fabricante, podemos hacer un reuso de lo que ya consumimos, podemos reparar lo que ya consumimos y reciclar lo que ya se usó. Entonces, esto es parte de la economía circular. Y vemos cómo hay diferentes impactos, ¿no? Desde tomar y hacer puede tener un impacto directo o un impacto indirecto. La última opción debe de ser siempre el desperdicio. Existen tres tipos de jugadores en la economía circular. Los que generan un producto de negocio, los proveedores de soluciones y los facilitadores. Vamos a ver ahorita cada uno de ellos. El negocio o un producto de negocio son aquellas empresas o compañías con el hardware y productos físicos que tienen por objetivo migrar de un consumo lineal hacia modelos de negocios circulares. Vemos ahí en el esquema cómo las palabras take, make and use, que están escritas en azul, es la línea todavía que es el modelo básico de consumo y son los generadores de negocio a través de productos físicos. Los proveedores de soluciones son aquellos que están también marcados en azul en este esquema: retornar, reusar, reciclar y reparar, en donde en este modelo lineal son los que realizan estas acciones como tal, ¿no? Reciclar, retornar, reusar y reparar. Y
para que podamos nosotros acceder a estos solucionadores de problemas, existen los facilitadores, que son aquellos que permiten transportar y entregar aquello que se pueda retornar, reusar, reciclar y reparar a los que ejecutan estas acciones. Esos son los facilitadores y que también pueden hacer negocio llevando a cabo estas acciones. De tal manera ¿por qué es importante este tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad? Ya han habido estudios que indican cuáles han sido las 5 principales extinciones masivas ocurridas en el planeta Tierra desde hace millones de años. La última con la extinción de dinosaurios. Sin embargo, se está empezando a hablar de una sexta extinción masiva, donde ahora será la especie humana la que pueda desaparecer, con la diferencia de que en todas las extinciones masivas anteriores, ahora sí vamos a conocer la causa exacta de la extinción, que ya se imaginarán cuál puede ser la causa, pues nuestro propio consumo. Para los que somos creyentes en Dios y vemos esta ilustración donde se ejemplifica a Dios desde el cielo y viendo cómo se están deteriorando los recursos naturales, bien podríamos plantear una afirmación donde Dios bien podría decir qué estamos haciendo con esta creación que Él nos dio, con esta eh, vasta gama de recursos naturales y que nos las estamos acabando, ¿no? Entonces, nos estaría diciendo, hello, ¿qué están haciendo? Se lo están acabando, parte de la creación y también como parte del comportamiento humano, está escrito en el Génesis, que toda esta creación fue hecha para la unión de un hombre y una mujer, de tal manera que desde la explicación del origen de la humanidad, todos estos recursos están pensados para que la especie humana pueda continuarse a lo largo del tiempo, mantenerse con vida en el planeta y nosotros podamos darle un sentido a nuestras vidas, no solo de consumo, sino también de trascendencia. Ahora, mi pregunta es si recuerdan este diagrama de la inteligencia financiera, donde veíamos que las raíces era el ahorro que podría generar una persona. Ese ahorro se convierte en capital cuando lo invierte en instrumentos que van dando rendimientos en estos instrumentos y que nosotros debemos de vivir de los retiros, ¿no? Los frutos es de lo que debemos de vivir y no de las raíces. Pues es lo mismo en la parte de la sustentabilidad, solo que aquí no hay ahorro. Aquí lo que hay es un capital natural, es lo que veíamos de los bienes propiamente dichos. Estos ya estaban independientemente de la existencia del ser humano en el planeta y debemos aprovecharlos para que se generen instrumentos o mecanismos que generen rendimientos de corto, mediano y largo plazo para vivir de los retiros. Si nosotros cumplimos estos requisitos de invertir un capital natural en empresas, puede ser una empresa, puede ser una tecnología que reúne los elementos de sustentabilidad, lo social, lo económico y lo medioambiental, y genera productos y servicios que satisfacen las necesidades del ser humano sin comprometer esos 3 elementos, estaremos alcanzando la sustentabilidad. Ahora bien, ¿qué podemos entonces nosotros concluir? Vemos en la ilustración cómo una persona está tratando de salvar un barco
con toda su gente, el barco del progreso, entendiendo el progreso como toda esta actividad económica y de producción, y todos se le quedan viendo como algo raro, ¿no? Un bicho raro cuando no se dan cuenta que el barco está a punto de caer al precipicio, hacia la cascada, y vemos cómo al interior del barco está ahí una televisión, una plantita y las cortinas, refiriéndose al propio consumo, ¿no? Y en la chimenea, que representa la producción masiva de bienes y servicios. Quizá nosotros seamos esta persona que está nadando, eh, tratando de salvar, nadando contracorriente para salvar el barco del progreso, y todos los demás se nos van a quedar viendo y quizá no nos entiendan, pero créanme, si no somos nosotros las personas que tenemos la oportunidad de contar con una educación universitaria, difícilmente estas personas van a hacer algo por detener las repercusiones de nuestro propio consumo. Es una batalla difícil, no es fácil hacer cambiar a las personas, pero sí debemos empezar por nosotros mismos para ser conscientes y no comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Bien, si no ha habido alguna inquietud hasta el momento, como lo es en clase, vamos a dar paso a la actividad de aprendizaje en clase número 16. En este caso es de manera individual. Vamos a calcular nuestra huella de carbono en el hogar. Aquí vemos la liga donde pueden realizarlo, www.tuhuellaecológica.org. Y al final de este ejercicio se va a entregar el reporte de resultados de energía, agua, transporte y residuos por hogar. ¿Ok? Es interesante saber cómo estamos impactando día a día con nuestra huella ecológica y sobre todo qué podemos hacer para que esta huella sea lo menos dañino para el uso racional de recursos naturales. Recuerden desarrollar esta actividad en el formato de actividades de aprendizaje en clase en el apartado número 16 de la plataforma Moodle. Y bueno, aquí hay un error. Esta es la actividad número 17, que sería iniciar los ejercicios del texto de apoyo metodológico, TAM, leer el capítulo 5 de sustentabilidad del libro de emprendimiento e innovación y realizar los ejercicios 1, 2 y 3, ¿ok? De este capítulo. Y de igual manera, desarrollar esta actividad en el formato de ejercicios del libro, EJL, y subirlo con la extensión PDF en el apartado de Moodle. Y de igual manera, ya va a estar habilitada la lectura previa, que es encargada de la creatividad, para que en la próxima sesión, ya de manera presencial, podamos comentarlo y también hacer preguntas para el otorgamiento de las insignias de comprobación de lectura. ¿Vale? Entonces, hasta aquí el tema. Les agradezco mucho su atención. Espero que todos entreguen en tiempo y forma las actividades de aprendizaje en clase y nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Bye.